Hola, buenos días a todos de nuevo. Soy Sergio López de Castro, el director comercial de Fronius España. Y bueno, lo primero, quiero agradeceros a todos los que estáis al otro lado de Internet, ¿no? Pues vuestra asistencia y espero que continuéis conmigo, pues no sé, serán unos 15, 20 minutos, un poquito más a lo mejor, que sea entretenido el webinario, que aclaremos ciertas dudas que puedan existir en torno a la nueva normativa que tenemos en España sobre autoconsumo y pues que no os aburra en exceso. Pues eso, muchísimas gracias por estar ahí y no quiero empezar el seminario sin agradecer a mis amigos de APA y a Haz Energía, sin agradecerles lo que ellos han aportado para que yo pueda desarrollar este PowerPoint, ¿no? Este webinar. También a Alba Solar y a su seminario que dio hace unos días aquí en la sede de Fronius sobre la nueva normativa de autoconsumo. Y también a Cambio Energético y esos vídeos que ha colgado en la web, que son muy interesantes también. Y por supuesto, dar muchísimas gracias pues al Ministerio, que gracias a él pues he tenido que estar empollando el Real Decreto, pues se lo voy a decir, antes de ayer y ayer por la tarde, y sobre todo gracias al Ministerio, ¿no? Pues por sacar una normativa que definitivamente apuesta 100% por el desarrollo del autoconsumo en nuestro país. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el seminario, con el webinar. Bueno, veis ahí en la pantalla que aparece Real Decreto 244/2019, principales y definitivos puntos para el desarrollo del autoconsumo en España. Hace cuestión de unos poquitos meses, un momentito, que no va hacia adelante esto, a ver, ahora. Apareció y también desarrollamos otro webinar sobre el Real Decreto Ley, en este caso era el Real Decreto Ley 15/2018, que hablaba sobre sobre distintos puntos, pero uno de los puntos principales era el desarrollo del autoconsumo en España, ¿no? Daba una serie de pautas y decía que tenía el gobierno 3 meses para poder desarrollar esas pautas a través de otra normativa, pues a través en este caso, del Real Decreto que apareció hace poco, Real Decreto 244. En aquel seminario, al final del mismo, pues obtuvimos unas conclusiones, me gustaría retomarlas. En ese Real Decreto, como conclusiones hablábamos que en España se debía de desarrollar una serie de actuaciones contra la pobreza energética. Se deberían de eliminar, ya hablando de autoconsumo, los peajes al autoconsumo o el impuesto al sol. Aparecen dos modalidades de autoconsumo, con y sin excedentes. La potencia máxima podría superar o puede superar la potencia contratada, la potencia eléctrica contratada del consumidor. Va a asistir o proponían que una simplificación en los trámites burocráticos, que ya sabéis que el Real Decreto 900 era todo lo contrario, un embrollo de trámites burocráticos que lo que hacía era pues desincentivar y desmotivar, ¿no? A las personas, a los instaladores, a las ingenierías y sobre todo al cliente final, ¿no? Que tenía que estar esperando pues entre 3, 5, 6 meses, en ocasiones un año, para que su instalación fotovoltaica de autoconsumo pudiera funcionar. Además, como conclusión, hablábamos que se iba a desarrollar la figura de autoconsumo compartido. Eso es algo novedoso, este Real Decreto. También se abren las puertas al autoconsumo en diferido. Bueno, yo estoy inyectando a la red, pero yo voy a poder luego utilizar lo que he inyectado a la red para autoconsumirlo, ¿no? Además, en este Real Decreto se promocionaba, se habla de que se debe de promocionar el uso del vehículo eléctrico en España para el desarrollo económico de nuestro país. Y
decían que quedan por desarrollar reglamentos que completen el Real Decreto de Ley. Bien, 3 meses, que es lo que comentaba yo antes. Pues bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, yo hablaba que ante todo se trataba de un Real Decreto que abre definitivamente las puertas al autoconsumo de una manera ordenada. Lo que teníamos antes habría un poco una ventanilla de escape de aire y no para el autoconsumo no habría ninguna puerta y sobre todo era muy engorroso, como vosotros sabéis, el hecho de legalizar una instalación fotovoltaica. Pero bueno, con este nuevo Real Decreto todo cambia y yo decía y digo muchas veces en las charlas que doy por ahí, pues que el autoconsumo ha venido para quedarse. Y el siguiente Real Decreto, el 244/2019, lo demuestra, ya que es un impulso definitivo para nuestro sector. Aquí lo tenéis. Como veis, apareció el 5 de abril, se llama Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Muy bien. En este Real Decreto aparece una nueva definición de autoconsumo. Es similar a la definición de autoconsumo que apareció en la normativa anterior, pero como veréis hay una pequeña diferencia sustancial y muy importante. Dice que eso es he recortado una parte del Real Decreto en el PDF y lo he colocado aquí. Dice, hay una serie de definiciones que aclara este Real Decreto y una de ellas es cómo definir autoconsumo, que es, dice, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 24 del 2013, del 26 de diciembre, se entenderá por autoconsumo el consumo por parte de uno o varios, y aquí es donde viene la novedad, varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos. Y aquí también es otra novedad. Se van a poder hacer autoconsumo compartido y además no tiene por qué estar la instalación fotovoltaica en el tejado del mismo consumidor, y el productor y el consumidor no tienen por qué estar en el mismo sitio, en el mismo lugar. Continuamos. A ver. Muy bien. Estructura del Real Decreto. Bueno, a mí la universidad me ayudaba mucho cuando me explicaban, por lo menos me ayudaba mucho que me dijeran los principales puntos de un Real Decreto. Pero si yo lo sabía encuadrar luego dentro de una estructura de la ley, Real Decreto, de la norma que fuera, pues a mí me ayudaba bastante para luego poder saber dónde tengo que ir a buscar cierta información. Bueno, pues aquí pues voy a poner la estructura, son un montón de capítulos que forman parte, que conforman el Real Decreto y de disposiciones al final, incluso los anexos, pero bueno, simplemente lo voy a mostrar para que veas que bueno, pues está el capítulo 1, donde están las disposiciones generales, capítulo 2, clasificación y definiciones, es muy importante, os aconsejo que le echéis un ojo. Capítulo 3, régimen jurídico de las modalidades del autoconsumo. Capítulo, ese también es importante que le echéis un ojo, requisitos y medida y gestión requisitos de medida y gestión de la energía. El capítulo 5 versa sobre la gestión de la energía eléctrica producida y consumida. Este también es importante, el capítulo 6, que habla sobre los peajes de acceso y cargos a las modalidades de autoconsumo, sobre todo cuando tengáis que hablar a vuestros clientes sobre qué cargos hay y qué cargos han dejado de existir. En el capítulo 7 podréis ver qué es lo que hay que hacer para registrar la instalación fotovoltaica, la inspección y el régimen sancionador, ¿no? En el caso de que haya algo que no es correcto. Luego aparecen las disposiciones, por ejemplo, está la disposición adicional primera, dice mandatos al operador del sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bueno, la disposición adicional segunda, disposición transitoria primera. Esta es importante, ¿no? Porque seguro que muchos de vuestros clientes que están acogidos a otra normativa, al otro Real Decreto, el Real Decreto 900/2015, como es el caso de la instalación fotovoltaica que tenemos en Fronius,
pues se van a querer cambiar a las nuevas modalidades, ¿no? A modalidades que ahora os voy a presentar según el Real Decreto 244 barra 2019. Pues en este caso os lo explica perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y luego hay otras series, otras disposiciones sobre elementos de almacenamiento, adaptación en contadores, ubicación especial de equipo de medida, normativa derogada, etcétera. Al final aparece la disposición final segunda, que habla sobre la modificación de la ITC del reglamento de baja tensión, la ITC 40, ya que ahí es donde se introduce qué características técnicas y de funcionamiento deben de cumplir los sistemas de inyección cero o el llamado sistema de antivertido. Y al final, pues en el anexo te pone específicamente, explícitamente, te indica cómo va a ser esta ITC 40. Muy bien, pues así en estos serie de puntos, de capítulos y disposiciones y anexos conforman el nuevo Real Decreto, y ahora pues voy a desgranar un poco los puntos más importantes que a mi modo de ver pues son más importantes y más interesantes de desarrollar. Lo primero es qué objetivos tiene este Real Decreto y cuál es su ámbito de aplicación. Objetivos, pues bueno, establecer las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica, que a partir de ahora voy a hablar, ¿no? Pues va a establecer cuáles son estas condiciones administrativas, cómo se debe de tener en cuenta las tipologías de instalaciones fotovoltaicas, cómo se deben instalar, y luego también, pues a nivel económico, qué retribuciones van a obtener unas u otras. Otro objetivo es desarrollar el autoconsumo individual y el colectivo. El autoconsumo individual ya lo conocíamos bastante, pero el colectivo es algo nuevo y es muy interesante que os deis una vuelta por el Real Decreto, por la parte de colectivo, pues para que aprendáis en qué consiste y cómo se desarrolla. Otro objetivo, delimitar el mecanismo de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y los excedentes de sus instalaciones de producción asociadas. Luego hablaremos de ello también. Y otro objetivo es establecer la organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, que luego veremos también. Bueno, y el ámbito de aplicación de este Real Decreto, pues se aplicará a todas las instalaciones y sujetos acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo conectadas a las redes de transporte y distribución. Quedan fuera, por supuesto, ya que estamos hablando de sistemas que están en paralelo con la red de distribución o la red de transporte, pues quedan fuera todas las instalaciones aisladas de la red y aquellos grupos de generación utilizados en caso de interrupción del suministro eléctrico. Pues el típico SAI o el típico sistema de suministro ininterrumpido, ¿no? Vale, ahora vamos a ver una serie de clasificaciones, o he querido clasificar los tipos de autoconsumo basándome, ¿no? Obviamente en el Real Decreto, pero de una manera para simplificar, porque puede ser un poco engorroso. No es demasiado engorroso, pero puede ser un poco engorroso saber identificar qué instalaciones, una que tiene una instalación de 20 kilovatios, qué posibilidades tengo, ¿no? Pues con esto yo creo que va a ser bastante sencillo. Y la primera clasificación que propongo de sistema de autoconsumo va a ser en función de los excedentes. De este modo, va a haber un autoconsumo sin excedentes y autoconsumo con excedentes. Si recordáis el Real Decreto 900, en el anterior, había tipología 1, tipología 2, y en función de la tipología 1 o 2 podías, bueno, una serie de requisitos especiales, luego había otro tipo de clasificaciones, y aquí es mucho más sencillo. Dicen, bueno, yo tengo un autoconsumo que no vierte electricidad o no inyecta electricidad en la red, bueno, pues es sin excedentes, y un autoconsumo que sí, que los excedentes, pues tengo excedentes porque en ocasiones consumo menos de lo que produzco, pues esos excedentes se inyectan a la red. Pues en función de esto tengo esas dos posibilidades, ¿no? Modalidad autoconsumo sin excedentes, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Lo primero,
A tener en cuenta, se deberá de instalar un sistema antivertido o de inyección cero. Es decir, no vale decir, no, es que yo tengo siempre un consumo de 100 kilovatios y mi instalación fotovoltaica es de 25 kilovatios, con lo cual nunca voy a tener un excedente. Eso no es cierto, porque si el consumo ese, por lo que sea, se estropea, imaginaros que es no sé, pues una máquina de aire acondicionado de una nave industrial que está constantemente funcionando, pero un día se estropea y tienes fotovoltaica, vas a inyectar, ¿no? Pero te tienes que asegurar que esa inyección a la red nunca exista a través de un sistema de antivertido o llamado y conocido en el mercado como inyección cero. Este sistema de inyección cero deben de cumplir una normativa, debe cumplir la ITC, como estaba comentando antes, la ITC 40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y dicen que, a grosso modo, esta ITC dice que el sistema, la solución de inyección cero debe de estar homologada y certificada. Eso significa que los fabricantes de inversores y los fabricantes de sistema de inyección cero tienen que homologar sus soluciones para poder y certificar por una entidad externa para poder ser utilizadas en este tipo de sistemas. En este caso, además, en el caso de los autoconsumos sin excedentes, solo existe un único sujeto, que es el consumidor. Es el propietario de la instalación fotovoltaica, el consumidor, ¿vale? Pues aquí nosotros, en nuestro caso, seríamos Fronius, con nuestra instalación fotovoltaica, pues solamente existe el sujeto consumidor, no productor. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy inyectando a la red ni estoy negociando con esa electricidad que inyecta a la red, porque nunca va a darse el caso, con lo cual solamente existe consumidor. En el caso de autoconsumo con excedentes, la electricidad sobrante es inyectada en la red de transporte o distribución. Es decir, tengo un excedente porque consumo menos de lo que estoy produciendo. En este caso existen dos tipos de sujetos, el productor y el consumidor. Pueden ser la misma persona o la misma empresa o pueden ser distintas. A su vez, el autoconsumo con excedentes podemos dividir en dos partes. Sencillo. Uno, A, modalidad con excedentes acogida a compensación. Y la B, modalidad con excedentes sin derecho a compensación. La modalidad con excedentes acogida a compensación significa que el excedente, voy a obtener una compensación económica por ese excedente, pues se pueden hacer instalaciones fotovoltaicas de potencia de 100 kilovatios o menos, potencia igual o menor a 100 kilovatios, potencia nominal de la instalación fotovoltaica. Y luego, pues el resto de instalaciones fotovoltaicas superior, ¿no?, a 100 kilovatios, pues tendrán que acogerse a la modalidad con excedentes sin derecho a compensación. Es decir, voy a inyectar en la red, voy a vender la electricidad, pero yo no voy a tener una compensación entre lo que consumo y lo que estoy inyectando, sino simplemente lo que se inyecta será siempre vendido en el pool con una serie bueno, de gravámenes que tiene, ¿no?, por estar funcionando en el mercado eléctrico. De acuerdo, esta es la clasificación del autoconsumo en función de excedentes. Muy fácil. El Real Decreto dice que hay dos tipos de autoconsumo, modalidad sin excedente y modalidad con excedentes. A continuación, vamos a ver una clasificación en función del consumidor. En este caso puede haber autoconsumo individual o autoconsumo colectivo. En el caso de que sea un autoconsumo individual, tendremos que tener en cuenta que se podrá acoger a cualquiera de las modalidades de autoconsumo según los excedentes, es decir, si tengo excedentes o no. Deberá instalar un sistema de inyección cero en el caso, como hemos dicho antes, en el caso de que vaya sin excedentes, y solo existe un sujeto, que es el consumidor, en el caso que no tenga excedentes, ¿de acuerdo? Y en el caso, disculpad, echo para atrás, y el autoconsumo individual con excedentes, pues podrá ser consumidor y el productor la misma persona. ¿Qué es el autoconsumo colectivo? Que es lo que hemos dicho que se ha introducido en esta nueva normativa. Bueno, pues es una novedad, como indico ahí. Autoconsumo colectivo no es otra cosa nada más que varios consumidores se están nutriendo de la electricidad que proviene de una instalación fotovoltaica de autoconsumo. Tengo un solo
sistema de autoconsumo, pero tengo varios consumidores. Eso además en la normativa anterior, en el Real Decreto 900, incluso se prohibía, ¿no? No se podía, por ejemplo, lo típico de una comunidad de vecinos, no se podía utilizar un sistema fotovoltaico de autoconsumo para abastecer el consumo por vivienda. En este caso ya eso es posible, lo que pasa es que necesitas cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, todos los consumidores asociados a la misma instalación deben estar sujetos a la misma modalidad de autoconsumo. Es decir, si estoy en autoconsumo con excedentes o sin excedentes, no puede ser que si hay 5 consumidores, pues uno de ellos se acoja con excedentes y otro sin excedentes. No. Al final lo que se acoge a esa modalidad es la instalación fotovoltaica y no el consumidor. Además, el autoconsumo colectivo, en función de cómo se conecta a la red o de a qué tipo de red se conecta, vamos a poder hablar de dos tipos. Autoconsumo colectivo con o sin excedentes será siempre el autoconsumo que se haga a través de la red interna, del punto de consumo, de la vivienda, o de la red interna del edificio, la red interna de un sí, del edificio, en el caso de una comunidad de una comunidad de vecinos, ¿no? La instalación fotovoltaica tendrá que estar conectada a esa red, con lo cual ahí podrá hacer autoconsumo colectivo con o sin excedentes. Pero será obligatorio hacer autoconsumo colectivo con excedentes en el caso de que la instalación fotovoltaica no esté encima del tejado de la comunidad de vecinos, sino que esté en un terreno que esté cerca, y ahí sí que se tiene que conectar a la red de distribución y de la red de distribución llegará al punto de consumo que será nuestra comunidad de vecinos, ¿no? Entonces, en ese caso se entiende que es una instalación de autoconsumo con excedentes, puesto que voy a utilizar la red de distribución para poder hacer llegar la electricidad al punto de consumo. Entonces, resumiendo, pues en función del tipo de consumidor, si solamente hay un consumidor será autoconsumo individual y si hay más de un consumidor será autoconsumo colectivo y a su vez este autoconsumo colectivo podrá ser con o sin excedentes si la instalación fotovoltaica está conectada a una red interna o muy cerquita del punto de consumo, o será con excedentes, obligatorio con excedentes, si el autoconsumo o si la instalación fotovoltaica está lejos, ¿no?, del punto de consumo. Continuamos. Otro tipo de clasificación que he querido destacar del Real Decreto 244 es el autoconsumo en función de procedimiento de conexión. Esto también es importante a tener en cuenta. Habrá instalaciones exentas de obtener permisos de acceso y conexión. Si os acordáis, hasta hace bien poco tenías que pedir lo mismo, casi las mismas, bueno, casi no, los mismos trámites, tenías que hacer los mismos trámites y solicitudes para la instalación de 1 kilovatio que una instalación de 100 kilovatios, cosa que no tiene sentido. Bueno, pues aquí va a haber una serie de instalaciones que quedarán exentas de todos de esa tramitación o de esos permisos de acceso y conexión. Todas estas instalaciones serán instalaciones con modalidad sin excedentes. Cualquier instalación que no tenga excedente, da igual la potencia, para lo cual tienes que utilizar un sistema de inyección cero, estarán exentas de tener que pasar por el trámite burocrático del punto de conexión y permisos de acceso. Además, aunque tengas excedentes, si la instalación fotovoltaica, y esto es muy importante, tiene potencia nominal de 15 kilovatios o menos, aunque tengas excedente, estás inyectando en la red, la instalación fotovoltaica queda exenta de estos permisos, con la consecución de estos permisos de acceso y conexión. Con lo cual, a nivel residencial y a nivel de pymes, esto es genial porque va a adelantar muchísimo la toma de decisión de la compra de la instalación fotovoltaica y la puesta en marcha va a ser cuestión de
de nada, de una semana a 15 días, lo que tarde el instalador en proveerse de los materiales para poder hacer la instalación fotovoltaica. Y esto es genial porque así el cliente final no se va a desmotivar esperando 2 meses hasta que me den el punto de conexión de la instalación fotovoltaica. Continuamos. El otro procedimiento de conexión es para instalaciones obligadas a solicitar y obtener permisos de acceso y conexión. A tener en cuenta son todas las instalaciones cuya potencia nominal supere los 15 kilovatios. Es decir, eh, obviamente que tengan excedentes y que superen los 15 kilovatios. Muy importante, hasta la aprobación del Real Decreto que regule las condiciones de conexión y acceso, que todavía no existe, pues en función de la potencia tendremos que recurrir al procedimiento administrativo de un Real Decreto u otro Real Decreto. Para instalaciones de potencia igual o menos de 100 kilovatios, el proceso administrativo será el que está inscrito en el Real Decreto 1699, por todos conocidos, y para instalaciones que tienen más de 100 kilovatios, también por todos conocidos, pues se tendrá que tener en cuenta el Real Decreto 1955/2000 a la hora de conocer el procedimiento para conectarte a la red eléctrica, para conectar la instalación fotovoltaica a la red. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar de los contratos de acceso y la comercializadora. Esto es un poco más sesudo, pero bueno, está bien explicado en el Real Decreto. Para instalaciones, y es importante también tener en cuenta para nuestros clientes, para instalaciones de autoconsumo cuya potencia es menor de 100 kilovatios, existirá una serie de requisitos, y luego para instalaciones de autoconsumo de potencia, ahí no lo he cambiado, es mayor de 100 kilovatios conectadas en media y alta tensión. En el primero de los casos, instalaciones de autoconsumo para potencia inferior a 100 kilovatios, el contrato de acceso será de oficio. Los consumidores conectados a la red de distribución deberán de estar en baja tensión, se deberán de conectar en baja tensión. La instalación de autoconsumo también será conectada en baja tensión. Y la distribuidora, en este caso, llevará a cabo el contrato de acceso a la red de manera de oficio, informará a la comercializadora acerca de la existencia de la instalación fotovoltaica de autoconsumo, y a partir de aquí, pues la comunidad autónoma tiene 10 días hábiles para informar a la distribuidora desde la recepción de la documentación que acredita la puesta en marcha de la instalación. Y además la distribuidora dispone de 5 días para remitir el contrato a la comercializadora o al autoconsumidor. Desde la recepción de ese contrato por parte del consumidor dispone de 10 días para notificar alguna discrepancia. Es decir, las instalaciones de autoconsumo con menos de 100 kilovatios, prácticamente el autoconsumidor o el propietario no debe hacer nada, sino que es la comercializadora y la distribuidora y la comercializadora la que deberán de llevar a cabo las modificaciones oportunas en el contrato de suministro que tenga el autoconsumidor. Y las comunidades autónomas, pues bueno, también tienen su parte. Y una vez que la comunidad autónoma recibe el boletín de la instalación o la memoria técnica o recibe también el proyecto, pues tendrá que informar a la distribuidora, pues para que sepa que tiene una instalación fotovoltaica conectada a su red. En el caso de las instalaciones de autoconsumo con potencia, ahí en el PowerPoint he puesto inferior, pero perdón, es superior a 100 kilovatios, conectadas en media y alta tensión, se deberá informar a la distribuidora directamente o a través de la comercializadora para que modifique el contrato existente de suministro. Es decir, el autoconsumidor deberá de informar a estas entidades. Luego la distribuidora es igual, dispone de 10 días hábiles para modificar el contrato, y desde la recepción del contrato por parte del consumidor dispone de 10 días para notificar alguna discrepancia. Si no tiene ninguna discrepancia, se calla y todo solucionado, la instalación funcionando correctamente. En relación al régimen económico, esto también es importante, vamos a tener dos posibilidades.
si hay excedentes, vamos a poder vender la energía a la red, la energía excedentaria, venderla a la red, o obtener una compensación simplificada de estos excedentes, que esto es algo que es novedoso en nuestro sistema eléctrico, en el sistema eléctrico español. En el primer punto, venta de energía a la red, el excedente inyectado en la red se vende en el mercado eléctrico. O sea, directamente yo tengo un excedente de ciertos kilovatios y yo lo voy a rentabilizar vendiendo en el sistema eléctrico, en el pool, lo que llamamos y conocemos todos como venta a pool. El autoconsumidor será considerado como productor, es decir, porque también además de consumiendo, estoy produciendo electricidad para su venta y debe cumplir con la normativa establecida para estos casos. Es decir, te tienes que dar te deberías de dar de alta en el impuesto de actividades económicas o bien contratar una comercializadora para que pueda vender al pool. Esta comercializadora además venderá tu electricidad, pero ya obviamente se llevará una retribución por la venta de esta electricidad y además la electricidad estará grabada pues por el impuesto de producción eléctrica del 7% que hace unos pocos años pues se impuso, ¿no? Además, la energía inyectada y vendida se deberá abonar el peaje correspondiente de generación, que son 0,5 euros por cada megavatio hora generado e inyectado en la red fotovoltaica, en la red de distribución. Es decir, al final lo que hacemos es ser una instalación pues que sigue de autoconsumo, pero con el excedente pues voy a comercializar ese excedente y para eso hay una serie de leyes que debemos de cumplir. En el caso de que no queramos vender ese excedente, podemos compensar los excedentes y para eso está el modelo de compensación simplificada de excedentes. En este caso, la electricidad consumida de la red será valorada al precio pactado entre las partes. Es decir, las partes son la comercializadora y el autoconsumidor, ¿no? El dueño de la instalación fotovoltaica. Y el precio al cual me va a devolver a mí al autoconsumidor, el precio al cual me lo va a devolver a mí la electricidad, obviamente no va a ser el mismo precio al que lo estoy inyectando. Normalmente va a ser el precio de pool más menos un porcentaje que se lleva la comercializadora. Como he dicho, ¿no? La electricidad excedentaria será valorada al precio horario pactado en el pool. El mecanismo de compensación se establece mensualmente y la electricidad excedentaria está exenta, esto es muy importante, es una de las diferencias con la venta de energía a la red o la venta de electricidad a la red. La electricidad excedentaria está exenta del 7% y del peaje de acceso. El control de la potencia se llevará a cabo a través del equipo de medida en el punto frontera. Es decir, el equipo de medida, el contador, lo que estará haciendo es, como es bidireccional, pues sabrá lo que hemos inyectado, sabrá lo que hemos consumido y sabrá también el precio pactado entre la comercializadora y el autoproductor, el autoconsumidor, y automáticamente pues se podrá saber mensualmente lo que el autoproductor o el autoconsumidor va a obtener por los ingresos, va a obtener por la inyección, ¿no?, de la electricidad del excedente en la red de distribución. Bueno, la electricidad horaria consumida será diferente. La diferencia entre el consumo real y el autoconsumo instantáneo, que es un poco lo que acabo de comentar. Muy bien. Hasta aquí el régimen económico y las dos posibilidades que tenemos de venta de red o de compensación simplificada de excedentes. En relación a equipos de medida también es importante porque en el anterior Real Decreto todos sabíamos y nos quejábamos mucho de que se debían de colocar varios equipos de medida en el punto frontera y en ocasiones hasta llegar al punto frontera pues tenías que hacer una zanja, una obra que te costaba casi lo que cuesta la instalación fotovoltaica y eso llevaba pues a que muchas veces no pudiéramos cerrar la operación. En este caso este punto cambia. Va a poder existir el autoconsumo individual convertido, autoconsumo individual sin vertido y autoconsumo
colectivo. Y en función de esto, los equipos de medida van a cambiar. En el primer tipo de autoconsumo individual convertido, no es necesario colocar un contador adicional al que tenemos de consumo. Es decir, nuestro contador que tenemos por contrato con la eléctrica, con la distribuidora, nos va a servir y a través de ello, como son bidireccionales, a través de ellos, pues van a poder medir con lo que estamos consumiendo y lo que estamos inyectando a la red. Si invertido, pues no es necesario colocar tampoco un contador porque pues adicional y además para más INRI pues tiene mucho sentido porque no estamos inyectando a la red. Eso sí, vuelvo a incidir, se necesita un sistema de inyección cero que esté certificado en función de lo que reglamenta la ITC 40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Y en el caso del autoconsumo colectivo, aquí sí que cambia un poco. En las dos opciones, en las dos posibilidades anteriores, no es necesario colocar un contador adicional, pero aquí, en este caso, como además lo que vamos a hacer es repartir entre distintos usuarios, pues es necesario que existan estos contadores pues, para saber lo que cada usuario va a consumir, ¿no? Bueno, y hasta aquí un poco los puntos destacables del Real Decreto y ahora pues me gustaría enseñaros un resumen de las tipologías de autoconsumo en función de lo que hemos visto estos minutos anteriores y a través de un esquema. Según los excedentes, entonces las instalaciones de autoconsumo van a poder ser sin excedentes o con excedentes. Sin excedentes con sistema de antivertido. Con excedentes no es necesario el sistema de antivertido. En el caso de que tengamos excedentes, bueno, podremos compensar esos excedentes o no podremos, o si no queremos, no los compensamos, los inyectamos a la red y solucionado. En el caso de que compensemos los excedentes, tendremos que tener en cuenta si la potencia es más de 100 o menos de 100. En el caso de ser menos de 100 kilovatios la potencia de la instalación fotovoltaica, podremos pactar un precio, que sería el precio voluntario al pequeño consumidor, o pactar un precio de pool, como estaba comentando antes. Es decir, los ingresos que voy a obtener por los excedentes puede ser según el precio voluntario al pequeño consumidor, al PVPC, o bien lo que yo haya pactado con la eléctrica, que va a ser, normalmente te van a decir el precio de pool y ya está. En el caso de que tenga mecanismo con compensación y la potencia más de 100 kilovatios, bueno, pues es directamente el precio de pool, no te da la posibilidad de irte al precio voluntario al pequeño consumidor. En este caso, me gustaría indicar, bueno, las instalaciones serían sin excedentes, con excedentes. Sin excedentes ya sabemos que no hay excedente nunca gracias al sistema de antivertido. Con excedentes no hay sistema de antivertido, con lo cual el excedente se inyecta a la red. Si lo hacemos con compensación, no tenemos que pagar el impuesto del 7% por productor de electricidad, ni tampoco el peaje, los 0,5 céntimos por cada kilovatio hora inyectado, megavatio hora inyectado, con lo cual eso es un ahorro. Sin embargo, si legalizamos la instalación fotovoltaica con excedentes sin ningún tipo de compensación, al final lo que vamos, es decir, yo lo inyecto, lo que sí que vamos a tener es que pagar el 7% del impuesto y además los peajes de acceso, ¿no? Con lo cual, pues bueno, habrá 1.000 millones de casuísticas y tipología de clientes y tipología de contratos, pero parece muy interesante sobre todo las instalaciones con excedentes, con compensación y de potencia de menor de 100 kilovatios. Eso creemos desde Fronius que es una de las modalidades más interesantes para poder convencer, ¿no?, a clientes. Pero ya digo que eso luego va a depender de muchas cosas, de la tipología de clientes, de la potencia que tengan, etcétera, etcétera. Bueno, este esquema lo he hecho en función de los excedentes y ahora tengo otro esquema según el permiso de acceso y conexión. Tendría el sistema de autoconsumo sin permiso de acceso y conexión, que hemos hablado antes, o podríamos tenerlo con permiso de acceso
y conexión obligatorio. En el caso de que en el caso primero que no necesito permiso de acceso y conexión, sino que simplemente es informar a la comunidad autónoma a través del boletín eléctrico de la instalación, de la memoria técnica o del proyecto en función de la potencia, pues serán todas las instalaciones sin excedentes o instalaciones con excedentes menor o igual a 15 kilovatios. En relación al permiso de instalaciones con permiso de acceso y conexión obligatorio, pues serán todas las instalaciones con excedentes que superen los 15 kilovatios nominales. Es importante también tener en cuenta, supongo que muchos de vosotros lo tenéis claro, pero algunos no, que la potencia nominal va a ser la potencia, me refiero a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica. Cuando se habla de la potencia de la instalación fotovoltaica, es la misma potencia que la potencia máxima del inversor o la misma potencia que en caso de que haya varios inversores, pues de la suma de las potencias máximas de esos inversores. Porque en algún momento de la historia del mercado fotovoltaico español se consideraba que la potencia nominal era la potencia del campo fotovoltaico. Pero eso hay que borrarlo de la mente porque no tenía ni pies ni cabeza, una desfachatez y ahora, bueno, pues ha vuelto un poco la cordura. Muchos de vuestros clientes, probablemente que ya hayáis hecho alguna instalación fotovoltaica, según el Real Decreto 900-2015, y hayan escuchado ahora que hay una serie de condiciones, nuevas condiciones, ¿no? Las que estamos comentando, más ventajosas que la del Real Decreto 900-2015, pues os preguntarán si ellos se pueden acoger a las nuevas condiciones. Y efectivamente se pueden acoger. En este caso, los los consumidores tipo 1 con inyección cero se podrían acoger directamente a la modalidad de autoconsumo sin excedentes. Eso estaría facilísimo. Informar simplemente que tienes una instalación con inyección cero, memoria técnica, boletín de la instalación fotovoltaica a la comunidad autónoma y ahí ya se encargarían ella de hacer el resto. El resto de consumidores se clasificarán como autoconsumo con excedentes sin compensación. Es decir, aquellos que no tengan inyección cero se pueden clasificar directamente como autoconsumo con excedentes sin la compensación. Ahora, cualquier autoconsumidor, cualquier tipo de instalación fotovoltaica del Real Decreto 900-2015 se podrá acoger a cualquier modalidad del Real Decreto 244-2019, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la modalidad elegida, pues con excedentes, sin excedentes, con venta a red o con excedentes, con derecho a compensación, etcétera, etcétera. Tendrás que cumplir esa serie de requisitos. En algún caso tendrás que añadir, a lo mejor hay que añadir alguna serie de componentes o en otro caso incluso quitar los famosos contadores bidireccional, doble contador bidireccional que teníamos en el anterior Real Decreto. Pero quiero que quede claro que cualquier tipo de autoconsumidor que estaba ya adherido al anterior Real Decreto se puede cambiar al nuevo. Nosotros, por ejemplo, nuestra instalación fotovoltaica, que ya conté en su momento que tardamos 5 meses en que Iberdrola nos diera el ok para poderla poner en marcha, pues ahora mismo lo que vamos a hacer es cambiarla. Tenemos que mirar a ver a qué tipo de modalidad. Está claro que con excedentes, pero tenemos que mirar a ver cuál es la que más nos convenga y la cambiaremos. La cambiaremos en breve. Además, el registro estará operativo en 3 meses. O sea, el registro será posible hacerlo en 3 meses a partir de la publicación del Real Decreto. O sea, después del verano, pues o para el verano, sí, al finalizar el verano, se podrá comenzar a hacer este cambio, ¿no? De modalidad, este cambio de Real Decreto 900 al Real Decreto 244. Bueno, y ya llegando al final del webinario, de los puntos principales, los principales puntos del Real Decreto 244, pues quiero resumir los principales características o temas que yo considero cruciales e importantes. Primero, que quede claro que hay dos modalidades de autoconsumo, con y sin excedentes.
Se define y se reglamenta el autoconsumo compartido que hasta ahora no se contemplaba en la legislación, ya lo hemos hablado antes, súper interesante para comunidades de vecinos o comunidades de propietarios en un polígono industrial, etcétera. La potencia instalada es la misma que la potencia máxima del inversor o suma de inversores. Se simplifica, muy importante también para la desmotivación de nuestros clientes, se simplifica la tramitación, hay que tener en cuenta sobre todo las instalaciones de igual o 15 kilovatios, sí, kilovatios, y ahí he puesto vatios, perdón, y las instalaciones de igual o menor 100 kilovatios. Y por último, se establece el régimen económico de compensación o venta a pool. Hasta ahora existía como mucho venta a pool, pero no el de compensación. Y esto es muy importante a la hora de tomar la decisión de qué tipo de instalación le voy a ofrecer a mi cliente. Además, define cuándo hay que instalar un equipo de medida adicional al ya existente por contrato de consumo. Ya sabéis que en la mayoría de los casos no hace falta instalar un sistema de autoconsumo, perdón, un sistema de medida adicional, pero en el caso de que tengamos muchos consumidores para una sola instalación, pues ahí sí será necesario y obligatorio. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya podido aclarar algunas dudas y espero que esto, pues ya sabéis que luego lo colgaremos en YouTube y podráis utilizarlo en algún momento pues para aclarar dudas o para incluso detectar o saber dónde encontrar los puntos en la normativa, etcétera, etcétera. De todos modos, ya sabéis que podéis llamar a Fronius, a cualquiera de nosotros, y si necesitáis alguna aclaración, pues estaremos aquí encantados de solucionarlo. Muchísimas gracias a todos, buenos días y nos veremos por ahí seguro. Un abrazo fuerte, chao.